Buenas noches, comenzamos esta nueva edición de Decisión aquí por Canal 2 de CPTV. Estoy solo, como verán. Virginia, es un día muy particular para los periodistas, para los medios de prensa y sobre todo para las secciones de política de los diarios. Y Virginia, bueno, es la jefa de la sección política de La Voz del Interior y está allí trabajando a pleno con lo que ha pasado hoy, que es histórico para la democracia de nuestro país. En 40 años después de la vuelta a la democracia, hay algunos antecedentes, sobre todo con Perón, pero Perón zafó porque se fue al exilio en Madrid. Pero hoy se confirmó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dándole el visto bueno a la condena de 6 años de prisión en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la denominada causa vialidad. La tenemos a Virginia para charlar sobre eso desde el diario. Ya está conectada con nosotros. ¿Cómo te va, Virginia? Hola Fernando, buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy con un decisión atípico, Sí, bien decías. un día raro y un día también especial para quienes trabajamos en diarios y bueno, me imagino todo muy revolucionado por ahí. Realmente, y es así y no porque no se esperara que esto ocurriera. Ya hace varios días que la Corte hacía saber una y otra vez que estaba preparando ese fallo y que iba todo encaminado a la ratificación de la sentencia que ya fue dictada hace varios meses. Decías, en 40 años, primer expresidente condenado por corrupción. Recordemos, Carlos Saúl Menem estuvo preso varios años, pero fue por el tema de la causa vinculada con Río Terceros, no con Río Tercero, no por Claro. corrupción. Cristina Fernández de Kirchner es la primera expresidenta condenada por corrupción. Creo que valdría la pena recordar a grandes trazos de qué se trató la causa vialidad. Es una causa que tiene que ver con 51 licitaciones de obra pública realizadas en Santa Cruz. Todas esas obras fueron adjudicadas a la empresa de Lázaro Báez. Muchas de ellas nunca fueron finalizadas y otras quedaron por la mitad, pero en todo caso lo que la justicia puso en discusión es en los procesos licitatorios de esas obras. La principal defensa de Cristina en el marco de la causa judicial fue que ella no tenía nada que ver con las licitaciones. No obstante, pese a la argumentación política que hizo hoy la expresidenta, tenemos que decir que esa causa judicial pasó por 3 tribunales diferentes, acumula muchísima prueba y en todas fue confirmada. Virginia, lo que dicen quienes defienden a Cristina, por un lado es que se la trae en realidad es un aceleramiento de la decisión de la Corte para proscribirla, pero por otro lado, más en lo judicial, es que en las causas, en los fundamentos de los fallos, no hay vínculo certero que certifique justamente que Cristina haya estado detrás de esas licitaciones. Más o menos lo decías vos recién. Pero Claro, también, esto es lo que estuvo en discusión durante todo el proceso. Hoy la Corte termina de decir que estuvieron todas las garantías respetadas y que existe abundante prueba para constatar que sí estuvo anoticiada ella de lo que está pasando. Hay otra cosa, Fernando, que esta es la primera causa en llegar a esta instancia judicial, pero está muy vinculada con otras 2 causas que también prometen generarles problemas judiciales y nuevas condenas a futuro, que son las causas de los sauces, que tiene que ver con el hotel de la familia Kirchner, y también está en esta causa Lázaro Báez. Es un entramado muy complejo
pero también con una magnitud de negocios en juegos y con una especificidad de la zona donde ocurrió todo esto, que es la zona con mayor control político del kirchnerismo. Son muchos los elementos. También es cierto que la causa se produce después de que la condena se hace efectiva después de que la expresidenta confirmara que iba a ser candidata a legisladora por la tercera sección en el conurbano bonaerense, a legisladora provincial. La escuchamos hace un ratito, seguramente después estarán los videos donde la expresidenta dice que es un cepo a la voluntad popular su encarcelamiento. Hay otra biblioteca que dice, ante la certeza de que la Corte iba a ratificar, la expresidenta se postuló para intentar de alguna manera poner algún corsé político a esta medida que ya todas las partes daban por hecha. Hay algunos analistas políticos que están planteando similitudes a lo que pasó con el presidente Lula da Silva en Brasil, al lawfare que fue víctima, entre comillas, a partir de la aparición de este juez mediático Moro, que luego fue candidato, creo que fue ministro de Bolsonaro. Pero, ¿vos ves algún parecido? Estuvo preso Lula, luego de estar preso fue presidente, fue votado por la mayoría de los brasileños y hoy es el presidente. La verdad que cada situación judicial tiene particularidades. El tema del lawfare, que la expresidenta usó esa terminología ya desde hace mucho tiempo, obviamente que es una interpretación que pone sobre todo la mirada en un interés político por proscribir. Si comparamos la causa por la cual Lula fue preso y todas las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner en su contra, son realidades judiciales muy diferentes. Lula fue preso por la sospecha de que tenía un departamento que le había facilitado un desarrollista en Brasil. Claro. Bueno, por eso, era una cuestión de enriquecimiento ilícito nimia al lado de lo que se está poniendo en tela de juicio sobre el accionar de Cristina Fernández de Kirchner. También hay quienes dicen, pretenden hacer comparaciones con la detención de Juan Domingo Perón en 1945, que después lo hizo presidente, y otros la comparan con la detención de Carlos Menem, que fue el final de su carrera política y que desde ahí en adelante solo aspiró a buscar fueros en el Congreso para no seguir preso. La verdad que es medio forzado, políticamente muy difícil de seguir esos razonamientos porque son circunstancias políticas muy diferentes. Además, tenemos que recordar, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que tampoco está tan claro que haya sido un objetivo para Javier Milei el hecho de que ella fuese presa. Hace poco tiempo, ustedes recordarán, cuando se trató la ley de ficha limpia, todo indica que fue el propio gobierno el que intentó evitar la sanción de esa ley. Nada parece indicar que el propio Milei o la cúpula de la Libertad Avanza prefiriera que Cristina esté presa. Más bien todo parece indicar que le servía mucho al gobierno polarizar con Cristina Fernández. Por eso lo que se abre también es un escenario muy interesante en el peronismo a nivel nacional. Eso te quería preguntar. Va a ser no se puede hacer futurismo, pero justamente con Cristina afuera, aparte hay que decir que el fallo la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos, con los cual quedaría totalmente afuera para siempre esta condena, si se queda firme, como bien pasó hoy. Pero ¿qué pensás que puede llegar a pasar con el peronismo, con Kicillof, con ahí está la gran pregunta. ¿Hasta qué punto la imagen de Cristina
era un tapón para la reconstrucción y la renovación del peronismo y hasta qué punto era un sostén para ese partido que desde hace mucho tiempo parece sin brújula. Habrá que ver. Esta tarde, horas antes de la ratificación, Axel Kicillof pasó por la sede del PJ, donde estaba Cristina Fernández, estuvo unos minutos y se retiró. Ella en su discurso, tras la ratificación de la condena, dijo que lo que le importa es que gane el peronismo, que no era su propia candidatura. Habrá que ver, Fernando. Va a empezar a haber movimientos que Cristina de algún modo impedía por su sola presencia. No hay constancia de que sea esa su voluntad, pero realmente era un elemento de discordia, no solo para los actuales miembros del peronismo nacional, sino para mucha gente que lo abandonó. Habrá que ver si se transforma en una fuerza más receptiva de otro punto de vista, de otras miradas, y en ese escenario también habrá que ver cuál es la reacción del peronismo cordobés, que se fue del peronismo nacional por la presencia de Cristina Fernández. Muchas gracias, Vir. Nos vemos el martes, que sea leve. Que tengan un muy buen programa, no tengo dudas de que así será. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Bueno, ahí estaba Virginia, que está hoy en un día muy laborioso en los diarios, está en La Voz del Interior. Vamos a escuchar ahora y ver lo que decía Cristina hace un rato y luego de eso nos vamos a ir al corte. Ya tenemos al entrevistado aquí en el piso, pero vamos a ver este acto que se realizó apenas se dio a conocer la decisión de la Corte ahí al frente del Partido Justicialista. ¡Flaco! La verdad que... compañeras. Bueno, la verdad que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente. En realidad... Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que... No. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda, porque lo peor... Bueno, esto fue hace un rato, ya esto ha sucedido, ya se fueron todos esos manifestantes a acompañarla hasta la casa, que queda a unas 20 cuadras de la sede del Partido Justicialista en el barrio de Constitución, y estas pequeñas marchas y de distinto tamaño se están llevando a cabo en distintos lugares del país. Hace un ratito veíamos canales
en canales de Córdoba y de Buenos Aires, por ejemplo en Córdoba capital había una de estas marchas en la zona del Patio Olmo. Vamos al primer corte y volvemos enseguida. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional: el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el Autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón Autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Con dos frentes de obra que se ejecutan de manera simultánea, el gobierno de Córdoba avanza en los trabajos de asfaltado de la Ruta Provincial 28. El gobernador Martín Yarlora recorrió la obra en el tramo comprendido entre Tanti hasta Cerro Blanco. En estos momentos, como está la Argentina, con la crítica que hay hacia todos los que hacen infraestructura, esta obra va a ser histórica. Con tu apoyo seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. En mayo y junio, todos los jueves y domingos, si llegas a Termas de Río Hondo en vuelos de Aerolíneas Argentinas, te regalamos una noche de alojamiento. Segundo bloque, de lo nacional a lo local, todo tiene que ver con la política. En este día bastante político y hubo mucha información a nivel nacional, pero hay un rol que tenemos que ocupar nosotros los periodistas y los medios, y tiene que ver con la participación democrática y en este caso la elección que se va a celebrar el 29 de junio próximo aquí en Carlos Paz, para designar al nuevo defensor del pueblo, una figura instituida en 2007 con la Carta Orgánica que se puso en marcha recién unos años después, y que ya vamos por el tercer periodo de 4 años que tiene cada defensor del pueblo. Tenemos con nosotros a dos de los candidatos de la lista que lo voy a leer, del Defensor Avanza con Transparencia. El candidato a defensor del pueblo es Marcelo Iriarte. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Y la adjunta es Andrea Bay. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Andrea? Bien. Bueno, Marcelo, primero, ¿por qué decidiste meterte en esta? Sos un hombre del vecinalismo, digamos, de los centros vecinales, también con mucha actividad cultural y deportiva. Sí, la verdad que es un desafío muy importante, ¿no? Haber tomado esta decisión, que no la toma uno solo, sino que la toma la familia, la toman los amigos.
y la toman los vecinos también. La verdad que haber tomado esta decisión ha sido una responsabilidad muy grande y como tuvimos la responsabilidad de haber trabajado siempre, como hemos trabajado en la institución que nos ha correspondido trabajar, hemos sido trabajadores y hemos cumplido con el vecino. Creo que eso nos ha dado hoy la oportunidad de estar y salir de un barrio como Villa del Río, donde había mucha vulnerabilidad, haber podido cambiar un poco la historia de ese barrio. Hoy más que nunca es la responsabilidad de poder ayudar en esa parte de la historia en nuestra ciudad, ¿no? Nuestra Carlos Paz, donde tuve la suerte de nacer y donde están viviendo mis hijos. Marcelo, conoces mucho el interior de Carlos Paz, barrio por barrio, me imagino, es un tipo de mucho andar. ¿La gente sabe lo que es el Defensor del Pueblo? Mira, casualmente una de las cosas que más problemas tenemos, vamos a decir, no conozco el barrio, conozco los barrios, conozco esta Carlos Paz, la más profunda la conozco, me he metido al barro, me ha tocado andar en situaciones complejas y lamentablemente no conocen la figura del defensor. Yo te pregunto, Fer, ¿entraste alguna vez a la Defensoría del Pueblo? Sí, como periodista he entrado un par de veces. Bien. Muy pocas. Pero... Bien. Decir, ya el lugar, uno para entrar a ese lugar, ya te da... El edificio actual. Va lo único que tuvo siempre. Sí, y estás entrando a una cueva. Estás entrando a un lugar donde no tiene ese resplandor, donde tiene que tener ese espacio donde nos llegan turistas, porque también el turista necesita del Defensor del Pueblo. Ya arrancamos mal. Tenemos un lugar que es cerrado, frío, donde en otras partes del mundo las defensorías realmente son espacios abiertos al vecino, donde te da ganas de ir y participar. Yo todo este tiempo me he puesto a ver qué es lo que pasa en otros lugares y realmente la figura del defensor es tan importante y acá no la conocemos. El carlospacense del barrio, que es el más vulnerado, no la conoce. Tuve la suerte de decir todo este tiempo, bueno, pero específicamente en este tiempo, ir preguntando y no saben que hay un defensor del pueblo y no saben que existe una defensoría. No la conocen. No la conocen. Entonces, eso es es una parte muy triste de esta ciudad. Es muy triste. Y cuando no tenemos un defensor que camine los barrios, que se interiorice de los problemas, porque tenemos problemas. Todos hemos sido vulnerados en algún momento. Entonces, el desafío es ese, ¿no? Yo personalmente conozco esta ciudad y he estado a disposición de esta ciudad siempre, toda mi vida. Entonces, esta responsabilidad es muy grande y la verdad que la tomo como uno de los desafíos más importantes de mi vida, ¿no? Andrea, es muy cuestionada la institución, sobre todo por el gasto que provoca al erario municipal y la equiparación que tiene el sueldo, por ejemplo, del defensor con el mismo sueldo del intendente. ¿Cómo se plantan ustedes para hablar de eso, justamente esos cuestionamientos? ¿Cómo se diferenciarían en caso de llegar a ganar? Yo creo que lo primero es que hay que hacer funcionar la institución. Eso es lo primero. Como dice Marcelo, hay mucha gente que no sabe que existe un defensor, que no sabe que existe una defensoría, que no sabe cuánta plata gana ese defensor. Y hay mucha gente que sabe que existe y que ha ido y que no le solucionan los problemas. Entonces, primero hay que hacer funcionar la institución como corresponde, porque es una institución muy importante. Es muy importante y muy abarcativa. Es una institución que si funciona bien, realmente al vecino de Carlos Paz le va a allanar la vida en muchas cosas y bueno, y después obviamente hay muchas cosas que ajustar con respecto a la gente, con respecto al sueldo, con respecto a los controles. Hay mucho que ajustar, hay mucho para hacer y que lamentablemente no se ha hecho y no se está haciendo. Una también de las críticas que se hace actualmente es tiene que ver con la relación con el intendente o con el ejecutivo. En realidad, ¿por qué justamente debería
o debe ser un poder paralelo, ¿no? Un oído al vecino más que a... Claro, ahí es donde yo siempre digo, está el trilema ese, ¿no? Que para participar necesitamos un sello político. Y ese sello político condiciona a los candidatos. En este caso, venimos con una defensoría que ha sido siempre amiga del Ejecutivo. Solo el primer caso, ¿no? Lucchesi era... No, Lucchesi sí. Todo por eso yo decía esta defensoría. Sí, la verdad que yo Lucchesi, una persona en la que miro permanentemente muchas cosas que ha hecho y realmente me ha gustado lo que ha hecho Lucchesi. Pero hablo específicamente de esta, ¿no? El amiguismo que hay, que por ahí digo, es lamentable que hasta la política tan fuerte, que hoy vemos cómo se moviliza el aparato municipal para acompañar a este candidato, ¿no? Cuando nosotros como vecinalistas, y yo que represento al Partido Humanista, este Partido Humanista que nos ha dado el sello con solo la posibilidad de participar, porque nosotros solamente vamos a participar para ese sello. El sello a mí no me ha condicionado en nada. No tengo un líder político, no tenemos un líder político que nos diga nosotros tenemos estos cargos necesitamos, nada. Nosotros jugamos con esta manera, ¿no? De tener la posibilidad de tener un sello en el que no nos condiciona. Entonces, ahí está el problema, donde el defensor tiene que estar mirando con los dos ojos lo que está haciendo el Estado y abrazando al vecino. Y es lo que no ha pasado acá. Acá el defensor ha estado abrazando al Estado y se ha olvidado de mirar al vecino. Entonces nosotros venimos con la idea firme y tajante de portar la bandera de la Defensoría. Portar, ¿por qué te digo? Portar esa bandera, como podemos portar nuestra bandera argentina, la bandera de la Defensoría como institución. Es una institución que se merece ser respetada, valorizada y jerarquizada porque es la única institución que tenemos que los vecinos eligen por el voto popular al defensor. Que los represente y que los defienda, porque después, bueno, tenés el Tribunal de Falta que depende del poder político, el Tribunal de Cuentas que depende del poder político. Esto no, la Defensoría depende del vecino, de la gente. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos, firmemente a portar la bandera de la Defensoría y a que se protejan los derechos de todos los vecinos, de todos los carlospacenses y los que nos vienen a visitar también. Hay un tema con la participación democrática que está bastante cuestionada en estos últimos, por lo menos en las dos elecciones últimas que ha tenido el país, tanto en Cava como con Misiones, ha votado muy poca gente, el 50%, y en la anterior del Defensor del Pueblo, si bien estamos en pandemia, o saliendo de la pandemia, hubo un escaso 20 y pico % de... Lo que se está viendo hoy es que no hay prácticamente una difusión de que se vota, ni siquiera de eso. ¿A ustedes les han prometido que va a haber algún tipo de salir a dar a conocer la elección a los vecinos? Bueno, esto es muy triste porque es lo que corresponde, ahí donde el Defensor del Pueblo debería estar diciendo difundan la elección esta porque es de todos los carlospacenses, ¿no? Hay un silencio, entonces justamente es eso, silenciar todo. Silenciar todo, trabajar políticamente, con el amiguismo político, con el aparato político que se está viendo, lamentablemente, debo decirlo, que hay empleados municipales que me llaman, que me escriben, nos están condicionando. Muchachos, ya no podemos, en estas épocas, ya no podemos vivir así. Tienen la libertad para poder expresarse, por eso nosotros vamos a crear una oficina, una oficina anticorrupción, de control político, donde podamos también recibir llamados, donde puedan expresarse y decir, mira, me está pasando esto, me están condicionando con esto, estamos teniendo este problema, cosa que hoy no está. A ver, el ciudadano tiene que ir a votar libremente, lo que él piense y considere. No te pueden llamar y decir, che, hoy tenés que venir Raulito conmigo, me tenés que poner el auto, me tenés que llevar a la gente a votar. No es así. Es lamentable que hoy suceda eso en la política de nuestra ciudad. Una ciudad que a mí me ha tocado participar en muchos quehaceres políticos. Pero que suceda con gente que habla de democracia es muy triste.
Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Fer. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos con Decisión. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el Autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón Autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Con dos frentes de obra que se ejecutan de manera simultánea, el gobierno de Córdoba avanza en los trabajos de asfaltado de la Ruta Provincial 28. El gobernador Martín Yarlora recorrió la obra en el tramo comprendido entre Tanti hasta Cerro Blanco. En estos momentos, como está la Argentina, con la crítica que hay hacia todos los que hacen infraestructura, esta obra va a ser histórica. Con tu apoyo seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. En mayo y junio, todos los jueves y domingos, si llegas a Termas de Río Hondo en vuelos de Aerolíneas Argentinas, te regalamos una noche de alojamiento en los mejores hoteles de la ciudad. Viajás, aterrizás y ganás una noche de lujo en el corazón termal del país. Consultar hoteles adheridos. Nuestros animalitos son únicos y especiales. Por eso, el intendente Esteban Avilés presentó el programa Familias con Huellas, destinado al cuidado responsable de nuestros perritos y gatitos que son parte fundamental de nuestra familia. Presentamos el nuevo quirófano móvil de castración en los distintos distritos de la ciudad. Además, si perdiste a tu mascota, encontraste un animalito perdido o querés adoptar, podés comunicarte con el 147 o ingresar a nuestro sitio web mascotas.modernizacionbcp.gov.ar o a nuestras redes sociales. También continuamos con los programas de vacunación antirrábica y... Bien, tercer bloque de Decisión y ya lo tenemos conectado a José Emilio Graglia, un analista político muy conocido en nuestra provincia, con el que vamos a hablar del tema del día y de la historia de la política argentina, uno de los días que va a quedar seguramente escrito en esos libros que se escriben después. Hola José Emilio, ¿cómo andás? Hola Fernando, mucho gusto, ¿cómo estás? Me sale más Emilio, no sé por qué. Porque la mayoría me dice Emilio. Claro, bien.
Emilio, ¿cómo ves este día? Es un día para los periodistas, para ustedes, también los politólogos, los analistas de la política, un día muy especial porque no es muy común y muy corriente que una ex o un expresidente de tanto poder haya sido condenado y que esa condena haya quedado firme. Claro, yo creo efectivamente, Fernando, que es un día histórico porque ha sido condenada e irá presa una de las dirigentes políticas más importantes de lo que va del siglo XXI. Cristina Fernández ha sido 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta de la Nación, y tampoco es muy común, digamos que es excepcional que alguien que haya desempeñado la primera magistratura del país sea condenada por corrupción y vaya presa. Entonces, sin duda, es un día histórico. Lamentablemente, porque más allá de la condena y de los hechos que motivaron la condena, creo que ninguna democracia debería festejar que sus primeros mandatarios sean condenados por corrupción. Es muy común, ha sido en Perú, ¿no? Donde los últimos presidentes han terminado presos. Hay uno incluso que llegó a quitarse la vida cuando lo iban a detener. Pero también, bueno, Fujimori. Pero en Argentina es bastante poco común y se llegó a partir de un largo proceso judicial que terminó justo cuando ella había decidido ser candidata, entonces hoy habló de proscripción, ¿no? Tal cual, en Perú es la regla prácticamente. Casi todos, por no decir todos, quienes han desempeñado la presidencia o están condenados, presos o inhabilitados. Sí, yo creo que lo primero que hay que destacar es que es un fallo de la Corte Suprema. Parece una obviedad, pero hay que tenerlo en cuenta porque después de 2 instancias judiciales, la Corte Suprema ratifica la condena. Eso supone que el Poder Judicial ha funcionado. Luego hay quienes confían más o menos y quienes desconfían del Poder Judicial, pero por lo menos desde mi punto de vista debemos partir de la confianza en este poder tan importante de la República. Por lo tanto, tratándose de una sentencia y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos como parte de esa sentencia, no hay proscripción alguna. La proscripción es parte de un discurso político que viene elaborando Cristina Fernández y el kirchnerismo y que va a seguir, pero no hay ninguna proscripción política. Se trata de una condena que incluye la inhabilitación y ha sido dada en el marco del Estado de Derecho. Lo hablábamos hace un ratito con Virginia al comienzo del programa, cómo se para ahora el peronismo nacional. Después hablaremos del cordobés, vamos a hablar con vos más del cordobés, pero a partir del despejar del escenario a Cristina en esta pugna que tenía últimamente con todo este año con Axel Kicillof, que era la figura emergente del peronismo bonaerense y nacional. ¿Cómo pensás que va a pararse ahora el peronismo teniendo en cuenta la elección que se viene legislativa en el país? Bueno, el peronismo tiene 2 alternativas. Creo que es un momento también histórico para el peronismo nacional, ¿no? Una de esas alternativas es que se cristinice, o sea que Cristina Kirchner logre desde este supuesto exilio, ella se va a considerar una exiliada, logre unificar al peronismo y dirigirlo desde su prisión domiciliaria. Yo creo que es la alternativa menos probable. La otra alternativa es que el peronismo logre superar la etapa del kirchnerismo y se configure como una fuerza política más de centro y que se abra
a alianzas o acuerdos con otras fuerzas políticas y de esa manera se convierta en una alternativa a La Libertad Avanza, porque si nosotros pensamos que el PRO ha sido prácticamente fusionado por La Libertad Avanza, y si esta herida de muerte del kirchnerismo también mata al peronismo, la pregunta es ¿cuál es la alternativa? Al radicalismo casi no lo tengo en cuenta porque ya había sido fusionado por el PRO y ahora el PRO ha sido fusionado por La Libertad Avanza. Entonces, yo creo que sería sano para el funcionamiento republicano que el peronismo no kirchnerista tome definitivamente las riendas del peronismo y lo convierta, más allá de las preferencias electorales de cada uno, en una alternativa, porque la democracia requiere alternativas y hoy la única fuerza política que se muestra activa es La Libertad Avanza, y más allá de sus aciertos o de sus errores, en una democracia siempre tiene que haber una alternativa. Justamente el rol del peronismo cordobés que nunca estuvo, no recuerdo, creo que hubo una sola elección en la que bajaron las candidaturas provinciales para dejar que se presenten las del kirchnerismo, creo que en la primera época de Néstor, no me acuerdo bien, pero siempre ha tenido una disputa fuerte y férrea, sobre todo desde la 125 para acá, con una mirada muy distinta al kirchnerismo. Y bueno, recuerdo esas 2 noches del levantamiento policial que nunca llegaron las fuerzas federales, un montón de cosas pasaron al medio, pero la disputa siempre estuvo muy, muy marcada. ¿Cómo pensás que se va a parar hoy Schiaretti, de Yarlora? Yo creo que el peronismo de Córdoba ha dado muestras más que elocuentes de no ser kirchnerista. No digo anti-kirchnerista, pero no kirchnerista, claramente. Y la otra característica del peronismo de Córdoba es su vocación frentista, por utilizar una palabra casi antigua en la política, o sea, de convocar a otros sectores por afuera del peronismo. Algunos le llaman cordobesismo, partido cordobés, etcétera, pero con la proyección nacional del ex gobernador Juan Schiaretti, creo que esa es una alternativa nacional, o por lo menos van a tratar de que así sea. Hay que observar con detenimiento cómo se van alineando, cómo se van acercando fuerzas políticas provinciales de cara no a octubre de este año, sino al 2027. La relación, por ejemplo, con el gobernador Puyaro, la relación con el gobernador Frigerio de Santa Fe y de Entre Ríos, entre otros que son de distintos partidos políticos, con otros gobernadores, sin ir más lejos, hoy con el gobernador de Salta. No digo que hoy sean alternativas electorales, pero esas afinidades políticas, llegado el momento, pueden convertirse en una alternativa electoral. Yo creo que el modelo del peronismo cordobés también puede ser un espejo donde se mire el peronismo nacional. ¿Ves también que fortalece al sector kirchnerista no camporista, digamos, a Kicillof este planteo de la Corte? Sí, sin dudas. Sí, sin dudas. Yo creo que Cristina va a mantener un núcleo duro, que cada vez menor, pero los partidarios del peronismo que no son kirchneristas, insisto, no necesariamente anti-kirchneristas, pero no son kirchneristas, empezando por la provincia de Buenos Aires, que es la elección que tenemos más cerca, tienen una oportunidad de tomar las riendas, la conducción. Creo que el fallo de la Corte, desde ese punto de vista político, les da esa oportunidad, concretamente al gobernador Kicillof. Esta era una disputa a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires, con Cristina Fernández tratando de ser candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, lo cual ya evidenciaba una degradación política muy grande, ¿verdad? Yo
pensaba, una persona que ha sido 2 veces presidente, una vez vicepresidenta, que dispute la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires con el gordo Dan, en representación de La Libertad Avanza, algo le ha pasado a la democracia. Pero bueno, eso se ha despejado y yo creo que ese peronismo no kirchnerista en la provincia de Buenos Aires se puede reconvertir, más allá de los resultados de octubre, de cara al 2027. Emilio, te agradecemos mucho, como siempre, tu participación y tu predisposición. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Ahí estaba Emilio Graglia. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el Autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón Autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez... Último bloque de decisión y vamos a tener una última entrevista, va a ser telefónica, con Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, referente también del kirchnerismo provincial. Los saludamos a Miguel. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, encantado de escucharlo. Miguel, ¿qué te representa esta jornada que obviamente es histórica y que llega después de un largo proceso judicial? Para ustedes, ¿qué idea tenés de lo que ha pasado? Y lo que ha pasado es una cosa de una gravedad tremenda que ha matado la credibilidad total de uno de los tres poderes. Ya el poder ejecutivo se maneja autónomamente, el poder legislativo es ignorado, ¿viste? El presidente dice que porque aumentaron 21.000 pesos a los jubilados va a volver y lo va a vetar y con eso no deja trabajar la lógica del poder legislativo y esta es la muerte del poder judicial. ¿Por qué? Si bien el país tiene 5.000 jueces y juezas de todas las instancias, lo cierto que es un sistema de embudo que termina necesariamente en una corte en donde hay 3 magistrados que ya hace 2 años fueron imputados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que después eso no se llevó adelante en la Cámara, pero sí la Comisión de Juicio Político, que están tremendamente cuestionados, peleados entre ellos, sin autoridad moral, que sacan un fallo a su vez carente de legitimidad jurídica, porque una de las cosas que tiene que tener un fallo de cualquier naturaleza es que tiene que tener una derivación razonada de derecho vigente. ¿Eso qué significa? Yo tengo que decir, mira, si yo digo que cometiste este robo, bueno, acá tengo la prueba, la foto que te sacaron cuando estabas robando, acá está lo robado y en función de eso te condeno. Tiene que haber una concatenación lógica de eso. Acá estamos ante un juicio, primero, que fue sobreseída Cristina y violando el principio de non bis in idem, o sea, de no ser nuevamente juzgada. Sin embargo, se lo volvió a abrir a la causa, porque el Colini la había derivado a Santa Cruz, ahí se sobreseyó y después luego nuevamente la abrieron. Una causa a su vez que tiene 51 imputaciones, de las cuales solo se analizaron 3, y los peritos dicen que en realidad no encontraron ninguna irregularidad. Tercero, se le echa la culpa indirecta
como diciendo, mire, si bien usted no decidía, debería ser responsable con un potencial que no tiene ningún asidero jurídico. Además, de maneras indudablemente con jueces sospechados de parcialidad, Borinsky, Hornos, jueces que iban a jugar con Macri al fútbol, algunos de ellos al pádel. A su vez no se le permitió ofrecer las pruebas adecuadas, también se le incorporaron pruebas fuera del periodo de prueba sin poderlas impugnar. O sea, tiene hechos objetivos que no tienen nada que ver con parcialidad política en lo que hace a cualquier juicio, y sin embargo lo único que se ha ido logrando es un avance en el sentido de sacarla de juego a Cristina, porque es una forma también de sancionar no solamente a Cristina, que realmente no lo merece, sino al pueblo argentino, que se le quita arbitrariamente una opción electoral y que el mundo lo está criticando y que indudablemente no le hace bien al país. Acá el gobierno dice que necesita tener seguridad jurídica para que vengan inversiones. Con una corte que se puede manejar de esta forma, ¿qué inversor serio puede venir en un país que uno no sabe con qué se va a encontrar, con qué justicia, con qué previsibilidad? Imagínate que la definición de Estado de Derecho es que existe previsibilidad del accionar jurídico del Estado. Y la que garantiza esa previsibilidad es la justicia. Si acá la justicia no lo garantiza, y un presidente que viene que dice que va a demoler el Estado, y con su referencia es la mafia, porque dice que la mafia tiene códigos y que la mafia no miente, nos encontramos primero que eso es una cosa grave, pensar que un país ya no se rija por la Constitución, sino por las reglas de la mafia, con el agravante que lo que nos dice el presidente, que en la mafia al que no le gusta lo matan. Y esto, aunque parezca una metáfora, es grave en este momento, porque en realidad, como dijo el titular en su momento de un diario muy importante de Argentina, cuando fue el atentado frustrado a Cristina, dijo: la bala que no salió por el fallo que sí va a salir. Esto está hablando de un momento gravísimo, con amenazas inaceptables, un presidente que invita a que a los periodistas se los odia poco, que ya pasamos nosotros, se están agrediendo periodistas como ha pasado con Navarro, sí. O sea que se está cercenando la libertad de información. Entonces estamos viviendo directamente una dictadura a cielo abierto, sin instituciones que nos garantizan los derechos fundamentales, con la información que ha salido ahora que los servicios de inteligencia también van a perseguir a quienes no compartan las ideas del presidente, y un presidente que llama a odiar, que llama a enfrentar, y una justicia que no pone las cosas en su lugar, es realmente peligroso. Hoy estamos de duelo por lo que se le hace a una presidenta, por lo que se hace a un sector del país, y porque todos estamos bajo libertad condicional con un poder judicial que no nos garantiza ni la ley ni nuestros derechos, ¿no? Miguel, hay otras causas como la causa de los sauces y bueno, después recuerdo también el tema de los cuadernos. Cristina planteó varias oportunidades, hoy también habló hace un ratito antes de comenzáramos el programa, habló del lawfare y también de relacionado a muchos jueces y al lobby macrista en torno a las causas en contra del kirchnerismo que recién han tomado fuerza ahora con otro gobierno que no es del kirchnerismo. Pero es evidente, fíjese, Macri en este momento tiene causas por los Panama Papers, claro, exacto, por el tema de lo que debe por el correo, por el tema de la licitación de los parques eólicos, y nadie dice nada ni está procesado. Escúcheme, debe más de 70 mil millones de pesos, 700 millones de pesos en el correo, y eso hace cuánto está la causa y nunca lo han ejecutado. No está en discusión que si él quiere ser candidato lo va a hacer, pero acá hay causas muy graves que te dicen, bueno, ¿qué es de la vida de los Panama Papers? Tenemos un ministro de Economía que dice exactamente lo mismo, que invirtamos nuestros dólares, pero él no trae los dólares que tiene en el exterior. Acá hay una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado, porque hay manejos mediáticos que indudablemente son parciales. Yo no he visto en ningún momento que se esté diciendo
las irregularidades que hay en materia de delito. Sin ir más lejos, el presidente está siendo imputado en Europa y en Estados Unidos por el affair de la criptomoneda Libra, y acá se están poniendo trabas en todo momento, una justicia que actúa lenta, una comisión que demoró en constituirse para investigar el tema. Entonces, cuando se trata de Javier Milei o de Macri, parecería que en realidad todo lo que están haciendo está bien. Ahora, a Cristina le están imputando cosas que en realidad no solamente es injusto, sino que no cabe imputarla penalmente por la lógica que tiene el derecho penal y la garantía que ese mismo derecho implica, ¿no? O sea, esto es una cosa gravísima, y yo veo que hay una prensa que está buscando exacerbar los ánimos, no sé, que está queriendo que haya desborde para justificar el estado del sitio. Recién acabo de escuchar en la televisión un periodista que decía, bueno, acá los jueces tendrán que evaluar, dado el discurso encendido que ha dado la presidenta, que justificaría privarla del acceso a la prisión domiciliaria. O sea, hay un ensañamiento y una preparación de la opinión pública de una crueldad y de una injusticia que indudablemente no se puede tolerar. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, ha sido un gusto. Buenas noches. Ahí estaba Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, referente del kirchnerismo a nivel provincial. Bueno, hasta acá llegamos, un programa bastante completo y con muchas entrevistas y con mucho tema. Hoy era un tema central, preponderante. Nos veremos ya con Virginia aquí en el piso el próximo martes a la misma hora. Gracias.